Salomón fue hijo del famoso rey David y de Betsabé. Desde su infancia vivió en un ambiente donde escuchaba las historias de cómo Dios había librado a Israel, cómo David había derrotado gigantes y cómo había consolidado el reino. Sin embargo, heredar el trono no fue tarea fácil. Salomón no era el único hijo de David. Había otros hermanos mayores que aspiraban al poder. Incluso, poco antes de la muerte de David, uno de sus hijos, Adonías, intentó proclamarse rey. Fue entonces cuando Betsabé y el profeta Natán intervinieron para recordarle a David la promesa de que Salomón sería el sucesor. Finalmente, David, ya anciano, ordenó ungir a Salomón como rey sobre Israel. El joven Salomón recibió un consejo muy especial de su padre antes de morir. Sé fuerte, sé hombre, guarda los mandamientos de Dios y prosperarás en todo lo que hagas. Con esas palabras, Salomón inició un reinado que marcaría para siempre la historia de Israel. Al poco tiempo de comenzar a reinar, ocurrió un evento extraordinario. Una noche, mientras Salomón dormía en Gabaón, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». ¿Te imaginas ese momento? El creador del universo delante de ti, ofreciéndote cualquier cosa. La respuesta de Salomón sorprendió. En lugar de pedir riquezas, victorias militares o una vida larga, pidió sabiduría. Reconoció su juventud, su falta de experiencia y la gran responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios. Así que dijo: «Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal». A Dios le agradó tanto su petición que no solo le dio sabiduría incomparable, sino también lo que no había pedido: riquezas, honra y fama. Desde una de las historias más conocidas es la del juicio entre dos mujeres que se disputaban a un bebé. Cada una aseguraba ser la madre. No había testigos, no había pruebas. ¿Qué hacer? Salomón pidió una espada y ordenó: «Partid al niño en dos y dad una mitad a cada una». En ese instante, la verdadera madre, llena de amor y dolor, gritó que le dieran el niño a la otra mujer con tal de verlo vivir. En ese momento, la vida de Salomón cambió para siempre. Muy pronto, esa sabiduría quedó en evidencia. Salomón entonces declaró: «Ella es la madre». Todo Israel quedó maravillado por la justicia y sabiduría del joven rey. Pero su sabiduría no se limitaba a juicios. Salomón habló de miles de proverbios, escribió cánticos, estudió la naturaleza, habló de plantas, animales, aves y peces. Reyes y sabios de otras naciones viajaban grandes distancias solo para escucharlo. Su fama cruzó fronteras. Con la bendición de Dios, Israel alcanzó su época más próspera bajo el reinado de Salomón. Una de sus mayores obras fue la construcción del Templo de Jerusalén, una tarea que su padre David había soñado, pero que Dios reservó para él. El templo fue edificado con materiales preciosos: cedro del Líbano, oro, plata y piedras talladas con gran detalle. Cuando fue inaugurado, la gloria de Dios llenó aquel lugar de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer en pie por la presencia del Señor. Salomón también construyó palacios, ciudades fortificadas y desarrolló rutas comerciales. Su sabiduría administrativa trajo riqueza y estabilidad. Israel se convirtió en un centro de cultura y poder en la región. La Biblia describe que la plata llegó a ser tan común en Jerusalén como las piedras. Entre las visitas más famosas que recibió está la reina de Sabá. Al escuchar de su fama, viajó con un séquito cargado de regalos para comprobar si era cierto lo que decían de él. Cuando vio su sabiduría, la organización de su reino, los banquetes, los servidores y el esplendor de su corte, quedó sin aliento. Reconoció que ni la mitad le había sido contada y bendijo al Dios de Israel por haber puesto a Salomón en el trono. Sin embargo, la historia de Salomón no fue solo de gloria.
A pesar de toda su sabiduría, su corazón comenzó a apartarse de Dios. El rey tomó muchas esposas extranjeras que adoraban dioses paganos. Poco a poco, en lugar de mantenerse firme, permitió que esas influencias lo llevaran a levantar altares e ídolos para agradar a sus mujeres. El mismo hombre que había construido el templo al Dios verdadero, terminó edificando lugares de adoración para falsos dioses. Su corazón se dividió. La sabiduría que lo había hecho grande no lo protegió de la tentación. Dios, viendo su desobediencia, le advirtió que después de su muerte, el reino se dividiría. Y así fue. Tras su reinado, Israel se fracturó en dos naciones: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Aquella unidad gloriosa se perdió para siempre. Salomón reinó durante 40 años. Fue autor de libros llenos de sabiduría como Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Sus escritos muestran tanto la profundidad de su entendimiento como la reflexión de un hombre que conoció la grandeza y la vanidad. Al final de su vida, en Eclesiastés, dejó estas palabras: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Es como si después de haber probado riquezas, placeres, sabiduría y poder, Salomón llegara a la conclusión de que lo único que realmente vale es honrar a Dios. La historia de Salomón nos muestra lo alto que puede llegar una persona cuando camina de la mano de Dios, y lo frágil que puede ser cuando se aparta de él. Salomón comenzó pidiendo sabiduría, un deseo noble que agradó al Señor y que lo llevó a convertirse en el hombre más sabio de su tiempo. Pero al final, ese mismo hombre se dejó desviar por los placeres y la idolatría. La verdadera lección es clara. No importa cuánto sepamos, cuán exitosos seamos, ni qué tan grandes sean nuestras obras. Si nuestro corazón no permanece fiel a Dios, todo puede desmoronarse. La sabiduría no está solo en conocer, sino en obedecer. Hoy, al escuchar esta historia, la pregunta queda para ti. Si Dios te dijera ahora mismo: «Pide lo que quieras que yo te dé», ¿qué le pedirías?